Este programa es un producto de la Agencia de Comunicación y Producción Oceanópolis. Llega al dial de provincia Sin Conexión, el único programa del éter que no necesita módem. Sin Conexión. Todos los domingos, Alejandro el Negro Gutiérrez te invita a desconectarte de las redes para volver a conectarte con todo eso que dejaste abandonado. Sin Conexión. Una respuesta casi elocuente dentro del dial para quienes se quedan sin el poder de la internet. Sin Conexión. Sin Conexión. El único programa del éter que no necesita módem. Tomar mate implica mucho más que beber una infusión. Tomar mate es un gesto de amistad, de cordialidad, un sinónimo de encuentro que trasciende edades y estratos sociales. Además, gracias a sus reconocidas propiedades antioxidantes y energizantes, tomar mate también implica incorporar al cuerpo una serie de beneficios para la salud. Fue precisamente esta combinación de valores sociales, culturales y saludables la que llevó al Congreso de la Nación a sancionar en diciembre del 2014 la Ley 27117, disponiendo que el día 30 de noviembre de cada año se celebre el Día Nacional del Mate, una conmemoración al caudillo Andrés Guaycurarí y Artigas, más reconocido como Andresito. De familia guaraní, Andresito nació el 30 de noviembre de 1778 en Santo Tomé Corrientes y gobernó la denominada Provincia Grande de las Misiones entre 1815 y 1819, promoviendo la producción y distribución de la yerba mate. La norma fue publicada en el Boletín Oficial en febrero del 2015 y este no es un dato menor, ya que mediante esa legislación se promueve que en todos los eventos y actividades oficiales de índole cultural se promocione el consumo de mate y por supuesto también se haga hincapié en la bebida como representativa de las tradiciones nacionales. Hoy nosotros, para celebrar el Día Nacional del Mate, tendremos una charla con la sommelier de yerba mate, Angélica Echenique. Bienvenidos. Sin Conexión, con la conducción de Alejandro el Negro Gutiérrez. Tenemos la posibilidad de tener acá en nuestro programa a la sommelier de yerba mate, Angélica Echenique. Hola Angélica, tanto tiempo, gracias. Amiga, por estar acá. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Gracias Super. A vos por el espacio. En realidad siempre tuve ganas, digamos, de poder escuchar un poco más acerca de esto, ¿no? De los sommeliers de la yerba mate. Sí. Por diferentes circunstancias, ¿no? Para hacer una introducción, lo fundamental que me parece que viene a ser, digamos, el trabajo del sommelier de la yerba mate, justamente, ¿no? En una región, hablemos no una región, no solamente una provincia, ¿no? Digamos, donde el consumo de la yerba mate, la producción de la yerba mate, sobre todo lo último, es como una pata importantísima de la producción y del vivir de una comunidad, digamos, y de una población. Entonces, dentro de las miles de ramas que nos cuentan, digamos, de cómo funciona la yerba mate, ¿no? A llegar a la góndola y todo lo que siempre se viene descubriendo, aparece esto, ¿no? Contanos un poco, digamos, ¿Cómo surge? ¿Cómo surge eso de, mira, existe una carrera, voy a estudiar? Bien, bueno, en mi caso, yo, si bien soy de Posadas, me fui unos años a vivir a Iguazú por cuestiones personales. Empecé a ver, digamos, lo que era el turismo, qué buscaban, porque estaba con ganas de emprender, digamos. Y empecé a vender mates en un principio. Después, como para darle valor agregado a eso, empecé a investigar y descubrí que había estos cursos de sommelier de yerba mate, que es relativamente nuevo, y surge la necesidad de tener sommelier de yerba mate por el crecimiento agigantado que está haciendo la yerba mate en el mundo de manera global. Entonces, cuando un producto se empieza a diversificar de esa manera, necesita comunicadores que expliquen por qué, de dónde vienen esos cambios, esas variedades, cómo surgen,
qué hay detrás de todo eso, porque detrás de toda la producción de yerba mate y sus productos subderivados hay un montón de trabajo que recién hoy se están conociendo con mayor envergadura, digamos. Claro, uno interpreta decir, bueno, no sé, a mí me gusta esta yerba para tomar mate y se termina. No, claro, todo eso tiene un porqué y eso tiene un aval. Claramente, digamos, hay un estudio previo de lo cual, digamos, cuando uno empieza a descubrir, puede tratar de difundir y comunicar, que eso es como muy claro lo que tenés, digamos, el receptor, o sea, nosotros, el público, en este momento empezamos a entender no solamente, digamos, nuestro gusto, sino lo que siempre llaman la cadena de producción y por qué sucede lo que sucede, digamos, y es como el vino, ¿no? Como otras cuestiones del café y demás, digamos, empezar a ir más atrás para empezar a entender cosas. Y bueno, ¿y esta carrera sommelier cómo fue? ¿En qué consiste? Digamos, contanos un poco, digamos, vi en las otras entrevistas que fuiste una de las primeras también, digamos, que estuvieron ahí dentro. Sí, ¿no? En realidad cada marca internamente tiene sus sommeliers o sus catadores, ellos los llaman más catadores, que son más técnicos, ¿no? Ajá. O sea, son más de la parte técnica que se encargan de hacer los blends que nosotros consumimos. Pero un sommelier, o sea, lo que surge ahora es la sommeliería desde el lado sensorial, ¿no? Explicar qué gustos, qué sabores, qué aroma, analizarlos. Y la idea es que llegue al consumidor las variedades y todo lo que, digamos, lo que está en góndola y en otros lugares también, y que uno sepa por qué elige lo que elige y que tenga opciones, ¿no? Conocer para elegir, digamos. Sí. Entonces, bueno, el rol del sommelier es un poco eso, contarle al mundo, contarle a la gente, al consumidor, y ser un nexo entre toda la producción, toda la cadena comercial y el público, el consumidor sería. Claro, todo ese conocimiento que fuiste adquiriendo, digamos, mientras estudiabas, los porqués empezaban a tener respuesta y te das cuenta, digamos, que cuando hablas con un montón de personas, digamos, como hay una novedad. Exacto. Y otra cosa también que el sommelier sabe un montón y cuenta y comunica, y es necesario eso para que esto siga creciendo, es la historia. La historia que hay detrás de la yerba mate, de nuestra provincia, de nuestra región, porque bueno, como vos bien decías, es una región, claro, y es la única región en el mundo donde se produce yerba mate. Entonces eso es algo súper valioso para nosotros, digamos. Claro. Tenemos un producto de origen que lo tenemos solo nosotros, entonces por eso es importante, digamos, comunicar eso. Bien, esta carrera sommelier, ¿cómo la llegaste a hacer? ¿Circunstancia virtual? ¿Existe todavía? ¿Cómo lo hice es? Virtual en la Escuela Argentina de Té, que hoy es la Escuela Argentina de Yerba Mate. Mirá. Hubo tanto interés en esto que se armó una escuela aparte, digamos, de las mismas personas que hacen la Escuela Argentina de Té. Pero hoy en día tenés la Academia de Sommelier de Yerba Mate, que bueno, son un sommelier internacional y un productor que es de una marca de misionera, ¿no? Después tenés otra academia, que es Academia de Sommelier nada más, que también tiene, o sea, hay varias. Y después sommeliers que se dedican a hacer cosas más individuales. Hay diferentes cursos cortos, y después tenés la carrera de la Escuela Argentina de Yerba Mate, está avalada por la UAI, y la de sommelier por la Escuela de Sommeliers de Argentina. Mirá, hablaste de sommelier internacional, digamos, hay cursos y certificaciones que te pueden llegar a avalar. Sí, la de la Escuela Argentina de Yerba Mate es una certificación, una diplomatura. Okay. Sí, dura más o menos, o por lo menos cuando yo la hice duraba 8 meses. Con toda esa información ya conectada en un lugar, digamos, como punto de inicio también ideal, ¿no? Digamos, sí. Iguazú por su oferta turística, y claramente la magia de Iguazú no es justamente el misionero, sino que es el extranjero, ¿no? Así digamos, es. Por circunstancias económicas y por algo muy interesante de lo que vas a hablar, es que vas a rondar mucho en esta charla, es que la circunstancia experiencia, ¿no? Eso como vende muchísimo. El turismo experiencial, el turismo, hay mucho turismo de reuniones, mucho turismo de eventos. O sea, no solo viene el turista que quiere conocer las cataratas, ¿no? O sea, que es la mayoría, sí. Claro. Pero hay muchos eventos, muchos congresos, muchas reuniones internacionales, y es un punto estratégico, digamos, para todas estas cuestiones. Claro. Entonces, sí, empecé ahí y estuvo muy, muy bueno, fue muy rico para mí, y desde ahí empecé a armar mis experiencias como sommelier de yerba mate. Ahí vamos, ¿no? Empezar a esos primeros pasos de sommelier, ¿no? Porque esto
también hay algo que es como la educación, y vos como persona no es, bueno, voy a tener que salir a explicar, digamos, también no es que te preparaste solamente en una circunstancia de conocimiento, sino que también muchas veces pones tu cuerpo, tu cara, tu voz, tu presencia, y eso también es una transformación. No era lo mismo como un emprendimiento que solamente, bueno, hay una tienda, comprá, ves, ahora tipo sos vos. Exacto. Más en la época, época de las redes, donde hoy dicen y tipo el juego es vos sos tu propia marca, digamos, o sea todo lo la que marca hacemos, personal. claro, es como qué complejo eso también. Sí, no solamente a partir de lo que decidí hacer, que son esto de armar experiencias teniendo como eje la yerba mate, me tuve que capacitar en un montón de cosas, oratoria, marketing gastronómico, de todo un poco, redes sociales, así que sí, venimos con eso. Angélica, ahí, digamos, cuando empezaste a trabajar, ¿cómo encontraste el mundo del sommelier en Misiones? Que claramente había, digamos, colegas, ¿cómo estaban? ¿Cómo es ese círculo desde ahí a la actualidad? Digamos, ¿cómo vas viendo esa evolución en cuanto a la profesión? Primero en profesión y después hablamos, digamos, a cómo toman el trabajo las instituciones y el privado, digamos, que eso es otra cosa, ¿no? Yo fui de parte de la primera cohorte de los sommeliers de yerba mate de esta institución, ¿no? Sí. Obviamente que hay otros y que se dedican hay 2 sommeliers muy reconocidas que se dedican hace mucho tiempo a esto, pero es algo relativamente nuevo, como te decía, y es como que recién se está armando todo este ecosistema, digamos. Okay. Porque a diferencia del vino, que ya hizo mucho camino, mucho recorrido en esto, hay cosas que incluso las estamos armando nosotros, digamos, no sé. ¿Cómo armás una cata de yerba mate? Claro. ¿Cómo la diseñás? Fue parte de cada uno de nosotros. Che, ¿cómo lo haces? ¿Qué haces esto? ¿Cómo conseguís tal proveedor? No hay nada definido todavía, o de a poco se va definiendo, digamos. Entonces, bueno, estamos todos... Dirigen el campo, digamos, con un montón de posibilidades, pero, digamos, como al ser nuevo, todavía hay una cosa de mirar de costado, mucha autogestión, mucho tiempo, digamos, de uno, doble trabajo, explicar qué uno hace y en tiempo después ponerse en práctica y ganar dinero, digamos que eso también es lo importante de esto, digamos. Y ahí vos me decías, ¿no? Con el paralelo del vino, con una circunstancia del sommelier, y iba a decir qué loco, ¿no? Porque, claro, el mate sí o sí, digamos, está todos los días de nuestra vida, por lo menos. En la cotidianidad. Claro. Sí. Es como algo que está invisible, digamos. ¿Por qué voy a tener que estudiar algo? ¿Por qué voy a ver si tipo... Exacto, eso es lo que más se... romper. Claro, es lo que más se ve, sobre todo en el misionero, ¿no? Que vos me vas a decir a explicar a mí qué es un mate, ¿no? Sí. Hace 40 años que tomo esta misma yerba y ya sé lo que es. Pero va mucho más allá de eso, como te decía recién, el tema de la historia que hay detrás de eso, y eso hace que uno valore mucho más el ritual del mate o el consumo de cualquier producto hecho a base de yerba mate. Como muchas veces vas a escuchar, la mayoría de los misioneros sabemos menos de la yerba mate que otras personas de afuera. Claro. Como ocurre en un montón de ámbitos, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso fue lo que a mí más me movió, ¿no? Conocer un montón de cosas que no sabía de algo de la provincia en donde nací, ¿no? Sí, sí. Como que eso me fue como un motorcito también para comunicar todo esto. Empezaste a trabajar con experiencias, y ¿cómo fueron esas primeras devoluciones? Porque uno en este camino siempre va aprendiendo, digamos. Claro. O sea, uno va con su instrumento y con sus armas, pero digamos, cada acción que uno tiene ante un público distinto, y sobre todo te habrá tocado seguramente con muchos extranjeros o demás, claramente hay algunos que aprecian más y otros que no que están predispuestos, no predispuestos, digamos, porque sigue siendo nuevo, ¿no? A la novedad es como tener que estar predispuesto a que te pase una experiencia y estar abierto a llevarte algo. La verdad es que de parte del extranjero, del turista extranjero, hay muy buena recepción, hay mucho interés, muchísimo interés en saber, en conocer, en defender nuestra biodiversidad. Entonces, por eso también quieren saber, por ejemplo, cómo se cosecha, cómo se produce, deforestan para cosechar, para producir. El extranjero tiene muchísimo interés y le gusta mucho. Okay. El turista nacional también. El turista misionero o el consumidor misionero quizás no está tan abierto a estas experiencias, pero los que sí se abren a conocerlas también hay muy buena evolución y mucho interés. Surge mucho el interés, y siempre una experiencia en donde esté el mate de por medio, claro, es placentera, es de disfrute, digamos.
siento, ¿no?, que cuando empezaste a estudiar esto, siempre todavía estamos hablando desde el campo del conocimiento, es indudable, digamos, que te llevó a conocer desde la foja cero de la producción, porque claramente en una charla uno no se puede quedar con los instrumentos de lo que es la experiencia, sino de la cadena de producción, ¿no? Exacto. Y es lo que estaba diciendo anteriormente, decir, bueno, mirá, si nosotros tomamos mate, pregonamos, digamos, que la yerba mate es como uno de los primeros motores que tiene la provincia como existencia, qué increíble que no todos sepamos, digamos, si no hay por un conflicto o por lo que está pasando, digamos, todo lo que atrae, digamos, para que podamos llegar a tomar un mate, y es como magnífico entender esto, porque generalmente los que nos explican o son las personas que están dedicadas a esto dentro del ámbito político o empresarial, o personas muy técnicas, digamos, y a veces como es muy tedioso, y en el medio aparecen ustedes, digamos, apoyando todo eso, ¿no? Sí, y sobre todo bajando a tierra algunas cosas, porque hay palabras, incluso y métodos y técnicas y demás dentro de nuestra producción de yerba mate que obviamente lo conocemos solo nosotros. Claro. Entonces hay que bajar a tierra todo eso a la gente que nunca en su vida vio un yerbal. Uh-huh. Y también esto que decías de que importante es saber que la yerba mate mueve mucha parte de nuestra economía a nivel nacional y provincial, obviamente, y siempre estuvo toda nuestra historia atravesada por la yerba mate como punto de interés, ¿no? Sí. A nivel regional también. Entonces, me parece que eso le da un montón de valor, y cómo fue creciendo la industria y los productores y todos los elementos que forman parte de la cadena de producción con el tiempo y con la historia. Claro. Ahora empezar un poco, ¿no?, a esto, volver un poco a las circunstancias de las experiencias. Bueno, te tocó en diferentes terrenos, ¿no?, como trabajar en cadenas de hoteles, en la circunstancia privada, digamos, y en el mapa, ¿no? Digamos, ahora, digamos, como uno va desarrollando este camino del conocimiento y cómo son los círculos, ¿no? Porque hay círculos de conocimiento, vos venís de charlas, digamos, donde el Instituto Nacional de la Yerba Mate impulsa, digamos, por más que hoy esté en cuestiones burocráticas con el Estado, de financiamiento, circunstancias, digamos, todo trabajo que hacen ustedes también es súper importante, digamos, porque hoy la difusión de la yerba mate y todos estos valores significa parte de lucha, ¿no? Digamos, también como ustedes resguardan y dignifican, quieran o no quieran, digamos, sí. La experiencia me la llevo yo, pero tipo la experiencia la está llevando porque pasaron un montón de cosas, digamos, para que nosotros estemos acá en estas circunstancias, y por lo que entiendo, en un punto lo haces saber y lo haces llegar, digamos, la gente se va con esa información. Sí, hay mucho de parte del Instituto Nacional de la Yerba Mate y también de la provincia, hay como mucha promoción y difusión. Tuve la oportunidad, digamos, de estar en ferias y eventos en los que me invitaron, también otros que gestioné yo, pero sí, es muy importante, digamos, para yo creo que es el punto que falta en la cadena de comunicación y de valor de la yerba mate. Uh-huh. Es agregar esto, digamos, la comunicación de parte de los sommeliers, que conocemos todo el circuito, sí. Desde la siembra hasta que sale el paquete y el consumo también, ¿no? Claro, nosotros hablamos claramente de región y nosotros como país, y después, ¿cómo es el posicionamiento real de la yerba mate, digamos, en el mundo? O sea, en este sentido, como nos cansamos de ver noticias cada tanto, ¿no?, de instagramer o de famosos, digamos, como de rockeros, digamos, que llegan a tener hoy un mate en la mano o enseña a un chino, un japonés a cómo preparar el mate, y eso se convierte en una circunstancia de tendencia, y eso es como el feedback indudable que tenemos nosotros, digamos, de lo que tenemos en la mano y lo que nos acompaña todos los días. Eso es cómo es tu visión en base a cómo participaste en todos los lugares y con la gente que te conectaste. Hoy en día la yerba mate en otros lugares, no sé, en Europa, en Estados Unidos, se consume. Si bien en las redes vemos, como vos decís, o sea, artistas y demás con un mate, se la utiliza o se la busca más que nada por su poder energizante, ¿no? Y su bienestar para la salud. Okay. No tanto como el ritual, como nosotros los argentinos, ¿no? Uh-huh. Sobre todo en Europa, digamos, es como difícil
o tedioso para un europeo armarse un mate. Son muchos pasos. Es la única infusión que se consume a través de una bombilla. Imagínate, algunos están acostumbrados a un saquito de té o al té de nebras que lo pones, listo, ya lo tenés listo, le tirás agua y ya está listo. En cambio nosotros, la montañita, que el agua tibia, que Entonces, por eso también está surgiendo mucho todo lo que es bebidas energéticas a base de yerba mate, suplementos, cápsulas, polvos instantáneos, digamos, para prepararse tanto en frío como en caliente, y eso es lo que más está desarrollándose en otros países, en otros lugares. Ahí me diste pie a recordar, tengo un amigo que está viviendo en Italia y, claro, fan del mate, y yo le preguntaba, ¿no?, cómo hacía para conseguir la yerba, y me decía, la compro por Amazon. Digamos, claramente, digamos, claro, es cierto, digamos, como hoy el mate, no sé, también hay tiendas de yerba mate en Japón, digamos, expandiéndose por todos lados, digamos, y es un mercado totalmente infinito, pero claro, digamos, la guerra, digamos, de esto, digamos, o no, la guerra es como salir un poco del mate, y esa es como la función del sommelier, y mostrar la variabilidad que tiene, digamos, que es casi un universo infinito, porque es algo que también el CONICET, el INTA, no paran de investigar, digamos, y siempre encuentran cuestiones positivas. O sea, no, el mate no tiene, o la yerba mate no tiene una mala prensa, y en base a esto que vos me contás, digamos, y claro, ¿no?, en circunstancias de rituales. Y otra cosa que yo siempre estoy intentando, o sea, trato de comunicar y que lo veo, digamos, es que también hoy el mate, o sea, la yerba mate entra en casi todas las tendencias mundiales, porque entra en la tendencia al bienestar, digamos, para la salud. Entra en la tendencia, hoy hay una tendencia bastante fuerte afuera de no consumir o que está bajando el consumo de bebidas alcohólicas. Entonces la yerba mate entra en eso también, porque tiene la posibilidad, tiene una versatilidad muy grande, en la que se la puede incluir en cócteles sin alcohol, en bebidas frías, en bebidas calientes, o sea, como infusión. Entonces entra en esa tendencia también, como que está metiéndose en todos los espacios de distintas maneras. Entonces ahí es donde surge la necesidad de los comunicadores. Claro, es como fundamental que los comunicadores sigan avanzando, digamos, y a la apertura, como decís vos, digamos, de ir un poquitito más allá de nuestro consumo del mate del día a día. Tradicional, claro, digamos, porque ahí también hay una barrera, ¿no? Y volvemos a la mirada personal quizás de nuestra provincia. Claro, el mate es el mate. No me des un helado del mate. O no me dé, digamos, un energizante del mate, no. Animate a probar, digamos, fíjate que funciona, digamos, y ahí un gran aliado me parece, digamos, y eso me lo vas a contar, ¿no? Digamos, es la gastronomía, ¿no? Exacto. Digamos, como la introducción de la yerba mate, digamos, en la gastronomía experimental de un lugar, y hoy ya es como una circunstancia muy concreta de todo lo que existe, por lo menos en Misiones. Vos ya estuviste en Iguazú y ya sabes más o menos cómo son los circuitos, digamos, y lo exitoso que es, digamos, y lo noble que sigue siendo la yerba mate, ¿no? Y sí, además de eso, las oportunidades que van creciendo, porque que la yerba mate se meta en la gastronomía regional y demás, que como vos decías, hace bastante está, por lo menos en Misiones, abre un montón de otras puertas, abre las puertas a los hoteles, abre las puertas a los restaurantes, a todos los lugares, a oportunidades. O sea, no dejan de haber oportunidades, y por eso creo que es importante, digamos, defender todo lo que viene atrás de la yerba mate, que son sobre todo los productores, ¿no?, que están tan con toda esta situación, digamos, política, como que cuesta más para ellos. Y hay una pregunta, ¿no?, para cerrar esta primera parte de la charla, ¿no? En un punto, también dentro de la comunicación existe algo que me parece que te atraviesa y te pasa, que es la pasión. Fuiste encontrando, digamos, una pasión en un lugar y estás muy conectada con eso, digamos, y quizás más allá de la experiencia también es como algo de decir, ojalá te vayas con la misma pasión o agarres con la misma pasión, por lo menos en el mate que te tomes mañana, o cuando tengas otra experiencia como esta, te acuerdes, digamos. Sí, hoy me consultabas, fuera de aire, digamos, me consultabas sobre que yo nombré en otras oportunidades, sobre el yerba mate de monte, yerba mate de campo. Quiero hacer unir ese punto. A mí me apasiona, una de las cosas de todas las que me apasiona de la yerba mate es
cómo la yerba mate, nuestra yerba mate refleja, ¿sí? En su sabor, en sus aromas, ya es algo más sensorial, toda nuestra biodiversidad, nuestra manera de vivir, vuelvo a decir, nuestros aromas. Cuando empezás a ver todo esto y empezás a conocer que no es lo mismo tomarte una yerba mate de campo que una yerba mate de monte, empezás a ver esas diferencias hasta en el clima, o sea, si estás viviendo, no sé, una caminata en las cataratas del Iguazú, vas a sentir el mismo aroma que si tomás una yerba mate de monte. Okay. Si estás caminando por Apóstoles, vas a sentir el mismo aroma que si tomás una yerba mate de campo. Entonces, transmitir que la gente se dé cuenta y conozca eso en una cata o en una degustación, claro, es algo maravilloso. Claro, desarrollás un sentido que está con nosotros, pero que no lo tenemos consciente, digamos. No lo tenemos consciente. Y esas transformaciones, cuando ven las catas, ¿cuáles son las sensaciones de las personas? Les Porque encanta. van con una circunstancia de terrible curiosidad, a ver qué me dice esta persona, ¿no? Sí. A ver, me robaste una hora de mi día, a ver, ¿cuál es tu magia, no? Porque... Exacto, aparte... hay mucho desconocimiento, digamos, ¿no? Es que lo más difícil de todo esto es tipo venderme. Exacto. No, claramente. Sí, obviamente. Pero no, es una sensación y enganchaste. Sí, tienes razón, o sea, siempre es sorpresa, ¿no? Okay. Sobre todo en el misionero, que está acostumbrado a ir, a agarrar la yerba mate de la góndola e irse a su casa y quizás ni lee el paquete. Y quizás esa información tampoco está en todos los paquetes. Entonces, eso, o sea, que la gente descubra otra manera de disfrutar lo que hace todos los días, que es tomar el mate o el ritual de armarse el mate. Es maravilloso, o sea, es ver, wow, o sea, como que se les abre un mundo, ¿no? Y te empiezan a preguntar dónde consigo esa yerba, yo en un primer momento también hice catas, digamos, en la yerbeteca que está en Iguazú. Ajá. De verdad que desde las catas salían y buscaban 4 o 5 paquetes para llevarse de diferentes variedades, de diferentes perfiles. Entonces como que decís, bueno, hice bien mi trabajo. Claro, muy bueno. Si te quedaras sin internet, ¿qué onda? ¿Vas a salir a protestar con una remera que diga "Quiero de vuelta la conexión"? Nah. Mejor sumate a la sintonía de Radio Provincia. El Negro Gutiérrez tiene la posta. Sin conexión. Visita nuestra red social www.facebook.com/sinconexiónlt17 y reviví todas las columnas. ¿Qué es esto? No, esto no es coca, papi. Este programa es un producto de la Agencia de Comunicación y Producción Oceanópolis. Sin Conexión, el único programa del éter que no necesita módem. Sin Conexión. Todos los domingos, Alejandro el Negro Gutiérrez te invita a desconectarte de las redes para volver a conectarte con todo eso que dejaste abandonado. Sin Conexión. Una respuesta casi elocuente dentro del dial para quienes se quedan sin el poder de la internet. Sin Conexión. Sin Conexión. El único programa del éter que no necesita módem. Ahora para esta parte de la charla, ¿no? Digamos, entrar un poco a los lugares más comunes de los que te pasa a vos, digamos, ¿no? La gente que entra ahí y las curiosidades, ¿no? Como la gente claramente cuando decide, digamos, emprender parte de conocimiento, circunstancias, experiencias, porque hay alguna duda o algo que le lleva como la curiosidad y claramente seguramente tenés identificada 3 o 4 puntos, digamos, donde saber que está haciendo la experiencia se va a llevar una datita, digamos, que no tenía, digamos, y que le cambia la vida. ¿Qué es lo que más, tipo, puede ser, en un momento sos mucho monólogo, me dijo, porque la gente está re curiosa y todo callada, ¿no? Digamos, viendo a ver cómo... Sí, al principio están muy calladas. A mí lo que me pasa es que por ahí programo las experiencias para 1 hora y media. Ajá. Y se extienden 3 horas o mucha 2 horas charla. Y media. Okay. Tienen mucha curiosidad, hay mucha información que quieren tener, ¿no? Okay. O saber, preguntan mucho. Es más, preguntan más la gente de acá de Argentina, okay, más que los extranjeros, porque claro, o sea, empezás a derribar mitos que tenían. Sí. Y bueno, entonces surgen muchas preguntas. Bueno, la primer pregunta que está ahí en el top siempre es: ¿qué yerba elijo yo para tomar? Claro. ¿Cuál es la mejor? Eso es como no conocerse, digamos, tipo como qué yerba. Y eso es como decir qué vino te gusta a vos. Exacto. Y es muy difícil. Exacto. ¿Cuál es la mejor yerba?
Claro. Y ahí sí, pero es una pregunta que hacen al principio, claro. Después esa cuando pregunta no tiene una respuesta. No, imposible. Y depende del momento, de las circunstancias, o sea, de lo que querés vivir, de lo que querés disfrutar, de lo que vas a comer. ¿Y cómo vas guiando, tipo, cuando te preguntan, digamos, cuál es la mejor yerba, digamos, que es de acuerdo al gusto de cada uno, okay. Que tiene que ver eso, digamos, si estoy segura que la yerba que a mí me gusta a ellos no le va a gustar o no la conocen. Okay. Porque eso es, digamos, o sea, no saben qué es lo que están tomando, qué perfil o qué, digamos, aroma predomina o gusto predomina en esa yerba. La mayoría te dicen, yo quiero una yerba suave, a mí me gustan las yerbas suaves. Entonces todo eso tiene un porqué, digamos. ¿Y eso cómo identificás vos como sommelier cuando yo te digo, claro, no me gusta una yerba suave o una yerba fuerte? O sea, ¿cuál es la primera descripción que vos haces, digamos, si yo te digo eso? La descripción del producto. Claro, no, vos o... como tipo, si el de la persona que te está diciendo, a mí me gusta la yerba suave, vos decís que no se saben preparar el mate. Porque usan agua muy caliente. Pero bueno, es por eso te digo, es cuestión de informarse, de preguntar. Porque claro, el misionero está acostumbrado a tomar el agua muy caliente. Okay. Muy caliente, eso también vi, digamos, o sea, como que... Entonces, claro, muchas hierbas y muchos mates le van a parecer fuertes o le van a dar acidez. Ahí va. El tema de la acidez también. Una circunstancia, estoy pensando mientras me decís, como una circunstancia netamente de costumbre. Claro, exactamente, de tradición. Sí, y del hervido pasa al frío, digamos, de un lado al otro, digamos, sin... Pero bueno, ahí surgen todas esas preguntas y se van con eso. Después de esas experiencias no vuelven a tomar el mate de la misma manera. O sea, lo hacen de una manera más consciente. Bien. Y bueno, eso para mí ya... Es como genial. Un despertar, digamos, ahí muy claro. Voy a hacer un punto en esto y voy a hablar algo, digamos, como también que es importante, como es el marketing. ¿Cuánto pega el marketing, digamos, en las empresas que hacen, como vos decís, tipo, no sé, tal yerba suave o tal cosa que te ponen, digamos, con menos palo, porcentaje, y claramente tanto desconocimiento, y vos entras de donde ves góndolas y góndolas, digamos, de producto. Claramente uno va como a su gusto preferido, o a lo confiable, digamos, exacto. ¿No? Y como también ese es esta experiencia nos da, Angélica, decir, bueno, ¿qué tomás vos, Alejandro? De esto, bueno, esto es parecido y te puede ir por este lado, digamos, y animarse. Claro, uno tiene miedo de decir, no, y después me compro esta yerba y no me gusta y voy a tener 1 kilo de yerba o medio kilo. No, claro, sí, porque aparte también hay algo mucho... Sobre todo acá, mucho de la tradición, ¿no? Claro. Porque mi abuelo tomaba, porque mi papá tomaba, o porque en mi casa siempre se tomó tal. Y es cierto que hay un gran trabajo atrás de cada productor o de cada marca, sobre todo de cada marca en realidad, en mantener ese sabor que elige la gente a través de los años. Hay un trabajo muy grande detrás de cada marca para que eso suceda, porque no nos olvidemos que la yerba mate es algo vegetal, algo que no, capaz siempre va a tener la misma intensidad de sabor o no, porque depende mucho del clima y demás. Claro. Entonces... Y todo con el tiempo va cambiando, sí, las cuestiones, digamos, del cambio climático cambian, los suelos cambian, las generaciones pasan, vienen otros tipos de cultivo, otro tipo de cuidados, claro se industrializa mucho más. Exacto, entonces hay que cuidar eso también, digamos, uno tiene sus elecciones por el sabor o por lo que sea, y es difícil, sobre todo a la gente más grande, es difícil sacarlos de eso o que prueben otras cosas. Claro, por eso lo nombraste muchas veces, ¿no? La tradición, estamos como muy atravesados, pero no solamente en la yerba mate, sino como somos bichos también, digamos, de hacer rutinas y de tener tipo... en el ritual, en ¿no? el ritual de todo, digamos, claro, una de tus, digamos, de tus dones también como sommelier es, bueno, puedes mirar un poquito más para el costado y ver que hay otra opción. Y no pasa nada, digamos, exacto. te va a gustar también. Sí, exacto. Y bueno, y sobre lo que me decías del marketing, cómo pega eso en las marcas y demás, yo creo que un montón. Creo también que se están como ayornando de muy a poquito las marcas a esto del marketing. Hay marcas que, bueno, tienen sus clientes y ya son grandes marcas de hace años y que... Pero yo creo que cada vez el consumidor está exigiéndole más a las marcas. Claro. Más más información en el paquete, quieren saber más de dónde viene, cómo está compuesta, qué tiene adentro, si se le puede poner tal cosa. Hay mucha pregunta sobre eso, ¿viste? Sobre agregarle cosas que por ahí alguien nunca se animó. Claro. ¿Y qué pasa si hago eso? Sí.
Entonces, bueno, hay algunos que lo están usando mucho a su favor. Ajá. Yo creo que es súper importante y que le da muchísimo más valor a cualquier producto esto, informar sobre cómo está hecho o qué diferenciación tiene esa marca de otras y que eso esté en el paquete, ¿no? Uh-huh. Y de a poquito creo que se está haciendo, es un paso a paso, pero sí, creo que está pasando, digamos. Hay algo como en esta circunstancia del despertar y esta idea de la tradición y sí pasa, me imagino, digamos, como el que puede estar escuchando esta charla y va a tomar un mate a la casa de un amigo o en algún lugar y generalmente, tipo, claramente una de las primeras preguntas que va a hacer es qué yerba estás usando, ¿no? Digamos, porque claramente cada uno tiene su predilección pero no deja de tomar el mate con la otra persona, digamos. No solamente pregunta y después, como siento a veces, digamos, encontrando en lugares como, che, encontré esta yerba que está buenísima, digamos, y también hay otra cosa, a la realidad, ¿no? Del precio, calidad, digamos, como uno empieza a derrumbar esos mitos. Siempre con el paralelo del vino. Y el sommelier de vino te dice, digamos, que no tiene que ver el precio de un vino caro que quiere decir que va a ser la mejor yerba, ¿no? Porque eso vamos a tu primer pregunta, lo que te pregunto, ¿no? ¿Cuál es la mejor? Exacto. ¿No? Hoy está pasando desde el lado también, bueno, de comercializar algo que esté cuidado desde todos sus puntos, ¿no? Un producto, una yerba agroecológica. Y los que están yendo por ese camino les está yendo muy bien, claramente. Okay. Pero cuidar eso desde la siembra, o sea, desde que el suelo esté cuidado, que no haya pesticidas, hasta la finalización, que es el paquete, y que el paquete tenga toda la info. Cuente un poco también sobre ese hábitat donde crece esa yerba. Y quizás todo ese cuidado, claramente en el paquete se va a reflejar ese valor, ¿no? Va a ser un poco más alto el valor de la yerba mate, porque tiene un cuidado diferente al resto. Entiendo. Y eso es como consumidor lo que tenemos que saber. Claramente que no va a ser lo mismo una yerba que encontramos en un súper, que no quiere decir que sea una mala yerba o que tenga una mala calidad, pero quizás nos vamos a encontrar en el súper otras cosas diferentes o con otros cuidados, y ahí es donde cambia el precio, ¿no? Porque como una yerba mate va a salir, no sé, 9.000 pesos, supongo. Claro. Bueno, ¿qué tiene ese paquete para que salga 9.000 pesos? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene adentro y qué tiene afuera? Claro. ¿No? Tiene mucha información. Y también lo que veo que está pasando es que la gente está como eligiendo, como pasa con el vino, ¿no? Como regalo una yerba especial, ¿no? Che, ¿qué yerba le puedo regalar a fulanito? ¿A él le gustan tal cosa? O sea, como que la gente está viendo esos cambios también. Claro, ahora me estás contando, digamos, algo súper interesante. Claro, qué bueno de ser, digamos, y que nunca pensar en regalar una yerba, digamos, o un kit o algo, digamos, como tiene una super presencia. Claro, vos vendías mates, digamos, mucho de eso es de consumo y de regalo, y sobre todo, digamos, como circunstancia souvenir también para el turista, ¿no? Digamos, de poder llevarse. Y se llevan de regalo para la gente, o sea, de sus lugares, ¿no? O sea, cuando me tocó trabajar en el parque, en Iguazú, que ahí hay una tienda especializada, si bien yo no estaba en la parte comercial, digamos, en la parte de atención al público, sí me tocaba hacer recorridos y demás, en donde me paraba a veces en el local a ver qué pasaba en ese local de la yerba mate, porque era de mi interés, ¿no? Claro. Y la gente, che, ¿y qué le puedo llevar? Ella suele tomar tal marca, ¿qué tenés parecido? ¿Qué hay? Y bueno, eso, ¿no? Por eso me parece también es importante que todos los que estamos incluso teniendo una tienda de yerba, estemos al tanto de todas esas cosas para poder asesorar mejor a los consumidores, ¿no? Claro. Vuelvo a este concepto, ¿no? De algo fuerte o algo suave y conectado con la tradición. Claro, es lo más difícil, ¿no? Digamos, decir, bueno, yo tomé toda la vida así y es como, no quiero romper esto, y a lo mejor mucha gente se va a quedar afuera de poder tener otra experiencia, ¿no? Acerca de la comunicación que hacen ustedes. Y ahí vuelvo, ¿no? A tu trabajo, digamos. ¿Cómo es el campo del sommelier hoy actualmente, digamos, en la provincia, digamos, donde se empieza a desempeñar, digamos, en qué lugares y qué desafíos tienen hacia el futuro para algo que no va a parar de crecer? No va a parar. Yo creo que no va a parar, que no tiene techo. Y hoy todavía no hay como no están como muy desarrollados, digamos. Hay catas, no hay lugares tan especializados, si bien hay lugares que venden yerba mate y demás.
No hay catas recurrentes, digamos. Si viniera un turista acá a Posadas y vos le querés llevar a una cata, no hay un lugar donde se hagan catas permanentemente como en el vino, como en Mendoza, que vos tenés que elegir a dónde vas para... Sí, y me parece que eso es lo que se viene un poco, ¿no? La visita a los establecimientos que hay, que los nuclea la ruta de la yerba mate, pero es como algo más técnico, ¿no? Que le muestran la producción y demás, no tanto de disfrute. Claro, le muestran como toda la parafernalia de cómo llega la góndola, ¿no? Exacto. Digamos, es lo que aprendimos de chicos todos, digamos, cuando fuimos a ver una capuera o fuimos a ver a los secaderos. Exacto, que está bueno, pero para mí le falta eso, digamos, o estaría bueno la experiencia, que es lo que hoy abunda en todo lo que vamos a buscar, cualquier cosa, digamos, ¿no? Buscar la experiencia para ver qué nos atraviesa. Claro. ¿En qué consiste una cata, digamos, ahí? ¿Cómo es, digamos, cuando uno va a una cata? Claro, porque a lo mejor también lo puedo leer, digamos, ¿no? Cata, portal, sommelier, pero yo, bueno, leo esto y pero ¿qué va a pasar ahí? Sí, en mi te cuento lo que hago yo en mi caso, ¿no? Generalmente no se hace una cata técnica, obviamente, porque eso lleva mucho tiempo, mucho aprendizaje, no lo puedes hacer en 2 horas. Son más que nada degustaciones guiadas, ¿sí? En mi caso lo que yo hago es siempre elijo 3 variedades muy diferentes y muy representativas de su perfil o demás, y las combino con algún alimento, le hago como un maridaje ideal para ese tipo de yerba, ¿no? La última que hicimos, por ejemplo, que la hicimos en la estancia Santa Inés, como ellos tienen yerbales detrás de la estancia, estuvo muy bueno porque hicimos la visita al yerbal, en la que tuve la posibilidad, que no sabía hasta ese momento, pero estaba quien está a cargo de esos yerbales, entonces fue como mucho más rico porque él explicó cosas muy particulares de ese yerbal. En ese camino que vamos recorriendo, yo le voy contando un poco de la historia, de la estancia y digamos, de la producción de yerba mate. Ahí estuvimos un rato charlando y demás. Y bueno, después se los recibe con una mesa. Generalmente yo trato que no sean más de 20 personas, para que sea algo bien personalizado. Es un montón igual, 20 personas. Sí, es un montón. Sí. Y bueno, en este caso, en la última que hice fue una degustación de 3 yerbas que para mí son muy representativas, como te dije, y son muy especiales también. Me parece que son yerbas premium, digamos, yerbas de especialidad. En este caso, las 20 personas que estaban ahí eran de Misiones y ninguna conocía esas yerbas, por ejemplo. Muy bien. Porque no son yerbas que están en góndolas de supermercado, ¿no? Eso también siempre trato de que haya yerbas de productores, misioneros claramente, pero que no se conozcan y que tienen un valor agregado, como te decía. O sea, una de las yerbas que elegí, por ejemplo, en su paquete es, si vos lo desarmás al paquete, hasta lo podés encuadrar. Es un cuadro. Mirá. Es la réplica de un cuadro de un pintor de acá de Misiones. ¿En serio? ¿Cómo se llama? ¿La yerba o el pintor? La yerba y el pintor, sí. La yerba se llama Camino Nuevo. Ajá. Es del establecimiento Don Leandro. Ajá. Que es de Alem. Ajá. Y tiene... el pintor es Alberto Matot, que es un pintor bastante reconocido. Y tiene un paisaje de Misiones muy, muy representativo, digamos, de nuestras picadas. Y tiene la diferencia de ellos, tienen 2 líneas de yerba, una barbacoa y una tradicional. La tradicional tiene lapachos rosa y la barbacoa tiene lapachos amarillos, que sobresalen porque está pintado con esa pintura color oro, digamos. Claro, o sea, tiene un relieve, todo, está espectacular. Y aparte lo que contiene el producto en sí es muy bueno también. En mi caso, bueno, llevé la barbacoa. Después una yerba bastante nueva que se lanzó en lo que fue la Feria Caminos y Sabores en julio, que se llama Zapecá, y también es una yerba que casi boutique, te diría. Tienen solamente 2 hectáreas de yerba los chicos en la chacra. Boutique es como que es a menor producción, digamos, y lo que sale. Sí, prácticamente una edición limitada, sí. Es una yerba que está plantada bajo monte, bajo selva. Y no solamente producen yerba, tienen otras, creo que producen miel también y demás. Trabajan en red, es una red de agricultores. En muchos de los casos tuviste la oportunidad de conocerlos, ¿no? Exacto, digamos, sí, de charlar con ellos. Mejor, a veces quizás conocer parte de su producción y su lugar. Eso es lo rico también de vivir en la provincia, ¿no? Estás muy conectada con eso. Sí. Y que no llega, eso también es como muy de circuito.
que no llega a toda la góndola y que no llega a toda esa información. Y a la pero sí gente hay le un sorprende. consumo. Sí, y la gente que conoce la elige y Queda. sí. Y esto, digamos, lo que pienso, ¿no? Digamos, esta experiencia que te sirve a vos, digamos, porque todas las veces que vas y te conectas con gente, sí conoces algo nuevo. Sí, siempre. La provincia, digamos, como da para sorpresas de productores y de hierbas, digamos, en diferentes circuitos, tipo esto que me estabas contando, por afuera de lo mainstream, ¿no? Y lo importante que vuelve también a ser, porque ahora vuelvo a pensar, digamos, estaba hablando lo del paquete y de vuelta lo del marketing, ¿no? Cuánto también de qué importante es, digamos, cómo es el consumidor con la visualización, digamos, lo del paquete, al ser todo parecido, pero claro, pueden llevar también por circunstancia marca. Exacto, ¿no? sí. Y eso seguramente se debe encontrar en muchos, ¿no? No, yo compro esta porque me gusta el paquete, digamos. Uh-huh. Esto te pasa, ¿no? En las catas, no como para derribar mitos, ¿no? ¿Y cuáles son otros mitos como que te piden a otros, como estas cosas agregadas, ¿no? Estas peleas también que ponen, dulce, amargo, ¿no? Tipo, ahora esos complementos como vienen, viste, esos frasquitos con los yuyos que le colocan, digamos. Eso tiene mucho que ver cómo lo identificamos, como el gusto personal de cada uno. Sí, el gusto personal de cada uno, y yo pienso que todo lo que nos acerca a la yerba mate está bien, digamos. Claro. No sé, hay gente que no tolera solo un mate con 100% yerba mate, y el tomar con hierbas le suaviza un montón, y aparte es como un agregado a los beneficios de la yerba. Si tomamos con yuyos, con blends, con especias, lo que sea, agregamos beneficios, porque no tenemos solo el beneficio de la yerba mate, sino de esas hierbas también que tienen algún beneficio. O el coco, que ahora está tan de moda. Está de moda el coco. Y está como sí, muchos están tomando con coco, los Si blends. habla de coco es como pensar como tomaba el mate mi abuela. El mate de leche. Sí, claro. Bueno, sí, a muchos nos viene esa imagen, digamos, Sí. o ese recuerdo. Hay cosas que, bueno, yo no probaría o no tomaría, Como por como ejemplo, el mate con dulce de leche. Claro. Quizás sí probaría, pero bueno, son elecciones, y como siempre digo, o sea, si eso te acerca a que vos pongas 20 o 30 gramos de yerba en tu mate. Volviendo a esto, ¿no? En circunstancias de experiencia, vos me decías, claro, la temperatura del agua es como también transformadora a la hora de descubrir la yerba. No es lo mismo que yo tome la yerba que a mí me gusta con el mate hervido siempre toda la vida, a que empiezo a tomar en la temperatura Ideal. de lo que son las ideal o las que se recomienda, ¿no? Exacto. La voy a cambiar. O sea, Exacto. va a cambiar la forma de tomar mate solamente en esa acción, y después claramente en prepararlo también. Sí, es súper importante el tema del agua. Yo diría que hasta necesario tener en cuenta la temperatura, y siempre que podamos elegir, digamos, cómo consumir, digamos, el agua del mate, es genial, porque cuanto más caliente está, extrae más rápido los compuestos de la yerba, ¿no? Y entonces vamos a tener 4 o 5 mates muy amargos, muy fuertes, y se nos lava enseguida, ¿sí? Entonces usar el agua en temperatura ideal lo que hace es que tu mate te dure todo un termo, o por lo menos la mitad, de forma pareja, de forma equilibrada, ¿sí? Si está un poco más frío de lo que se recomienda, bueno, quizás tengan mates más suaves, pero bueno, no generalmente nadie toma más bajo de lo que... Claro. Eso descubriste sí o sí, digamos, ¿no? Entre los círculos, entre toda tu experiencia, digamos, somos... Más frío no lo toman, muy poca gente, digamos, por cuestiones, qué sé yo, no sé, la gente adulta, gente de edad avanzada, digamos, por ahí pierde un poco la sensibilidad en el paladar. Okay. Entonces, ya un agua 75-80 es mucho, digamos, es muy caliente, ¿no? Pero solo en esas circunstancias. Está claramente, ¿no? El team fan del mate, digamos, que está con el mate conectado todo el tiempo, digamos. Y esto hay contraindicaciones, como lo veo, no pasa nada, digamos, que hay gente que se puede tomar un mate, un termo, 2 termos a la mañana, a la tarde se toma, viste, como que también encuentra como su punto, digamos, como que el mate también, esto es como el café, todo en circunstancias de excesos, algo que produce, porque hay una circunstancia de energizante, digamos, en la yerba mate, ¿no? Y sí, en mi caso yo no puedo tomar más de 2 termos de mate, por ejemplo, porque no duermo a la noche. O sea, depende del horario también. Si tomo 2 termos a la mañana, quizás sí, pero bueno, la cafeína, ¿no? Que nos energiza. Todo en exceso pienso que hace mal. O sea, la gente que toma tanto mate quizás
no se nutre con el alimento real, ¿no? Porque toma todo el tiempo mate. Que no es una diferenciación, digamos, tomar mate es una cosa y tomar agua es otra cosa. Exacto. Eso también es como muy claro. El mate hidrata, solamente que también es diurético. Entonces vas muchas más veces al baño y perdés todo eso y perdés minerales y demás. Bien. Entonces el mate también arrastra un poquito el hierro, ¿sí? Entonces siempre que vamos a tomar mate está bueno que tengamos algo en el estómago, digamos, desayunemos primero o desayunemos con el mate. Okay. Entonces, bueno, esas recomendaciones, ¿no? Como un consejito que es necesario, digamos. Y respecto a lo que te quiero agregar de lo que me habías preguntado del agua, no es lo mismo un agua mineral, ¿sí? Que un agua desmineralizado con baja mineralidad. Nosotros en Misiones tenemos agua de las Misiones, Claro. que tiene una mineralidad muy baja, entonces eso hace que el sabor de la yerba no se modifique. ¿Sí? Hay lugares donde el agua es diferente, quizás tiene más otros minerales, ¿no? En más cantidad, y eso cambia el sabor de la yerba. Bien. Si tiene más, no sé, calcio, o, bueno, distintos minerales, si tienen en exceso por el lugar donde están, es diferente el sabor de la yerba. Incluso el color de la yerba cambia. Claro. Me pasó de que me pregunten, no, allá donde yo vivo, no me acuerdo si era Buenos Aires, Córdoba, la yerba se me queda verde oscura, o si todo eso es el agua, digamos. Bien. Habrás visto en mis redes que por ahí uso agua de las Misiones y demás, porque realmente cambia el sabor por su baja mineralidad y aparte porque es del mismo origen que la yerba. Entiendo. O sea, tiene algo que ver, ¿no? Y también no hablamos nunca, digamos, de algo que es fundamental también, es la vida en frontera y la diferencia que claramente tenemos, vos que viviste en frontera, el cimarrón por un lado y lo que funciona en Paraguay, digamos que dos cosas Totalmente. que para el argentino es totalmente distinto, digamos. Sí, en Paraguay Que son tradiciones también, porque claramente ellos están arraigados a una cosa, pero Sí. el cimarrón es totalmente nada que Diferente. ver con lo que nosotros consumimos, y claramente cuando nos cruzamos a Brasil a vacacionar, cada uno lleva sus cosas porque tipo la bombilla cambia, el portador del mate cambia, todo. todo. ¿no? Sí. Tenemos diferentes. En sí, la yerba en sí, la planta siempre es la misma, Ajá. siempre no hay otra. O sea, dentro de nuestro código alimentario, la Ilex paraguariensis Ajá. es la yerba mate, o sea, no hay otra. Hay otras Ilex, pero no están consideradas yerba mate. Por ejemplo, la Ilex dumosa, no me acuerdo si no tiene o tiene muy baja cantidad de cafeína, pero no está dentro de nuestro código alimentario, ¿sí? Bien. Entonces no es considerada yerba mate. Sí cambian los procesos que ellos siguen Ok. y si cambian las costumbres o las formas de consumir. En Paraguay la yerba mate es muy parecido al proceso al nuestro. Ellos quizás tienen hierbas un poquito más tostadas que lo que nosotros... bueno, nuestra yerba no es tostada, pero ocupan mucho yuyo. Y toman mucho tereré, no tanto Claro. mate. De hecho, tengo un compañero, porque estoy volviendo a cursar algunas cosas de allá, que también es productor, y él contaba que, o sea, para ellos el mate era de viejos, o sea, era como de la gente grande, Mira. ¿no? Ok. Pero se toma más con yuyo, bien frío, obviamente porque allá hace más calor en Paraguay, Sí. y su yerba quizás tiene un poco más de palo que la nuestra. Mira. ¿Por qué? Porque como usan frío, si tienen un poco de polvo, como que se puede tapar la bombilla y demás. Digo. Y en Brasil es totalmente diferente, o sea, ya sabemos que la yerba brasilera es prácticamente solo polvo y es un color fosforescente. ¿Por qué? Porque ellos no tienen estacionamiento. ¿Sí? Nuestra yerba se estaciona, según el código alimentario, se tiene que mínimamente estacionar 9 meses a 24. Te podés encontrar diferentes ahí. Y ellos no la estacionan. Entonces, una yerba de Brasil o abrís te dura abierta 2 meses y en heladera. Y en heladera. Refrigerada. Ok. ¿Por qué? Porque se oxida. ¿Sí? Es un vegetal y se oxida. Y ahí da un punto de decir, bueno, ¿cuál es la forma correcta para nosotros para poder guardar, digamos, lo que compramos, por más que consumimos mucho? ¿Qué es lo que- Generalmente no queda para guardar. Sí, que no queda para guardar. En frascos Ok. herméticos o latas. Mejor si pones el paquete adentro de la lata o del frasco, porque la yerba mate es muy sensible a la humedad. Entonces, si no es hermético el frasco, porque hay frascos que no son herméticos, los paquetes vienen diseñados con envases que frenan esa humedad, pero los tenemos que cerrar bien.
Entonces cerrar bien los paquetes y meterlos en el frasco, o si queremos meter el frasco en la lata directamente, pero siempre mantener, si es posible, en un lugar donde no le dé tanto la luz. Como última, antes que nada, agradezco por el tiempo, por toda esta charla y 2 experiencias que nos puedas regalar, digamos, tanto decir, bueno, mira, no dejen de probar esto en base a comida, digamos, de yerba mate, que va a ser imperdible. No sé si le va a cambiar la vida, pero le va a dejar una experiencia, seguramente vos me vas a decir, y en tu recorrido, digamos, decir, bueno, anímense a probar tal yerba o ver qué sucede, digamos, para ver un cambio, qué es lo que nos puedes recomendar en eso. En hábitos de consumo de yerba mate, quizás los animo a probarse un día, que tengan un tiempo, que compren una yerba mate que se haya producido en Apóstoles, que sería el sur de Misiones, y una en el norte, que se animen a probar las dos y que vean, que sientan los aromas, los sabores y vean las diferencias y digamos, y qué les produce eso. Y qué otra cosa, que se animen a probar gastronomía o tragos, cócteles con agregados de solubles de yerba mate, o bueno, algunos le agregan licores de yerba mate, que se animen. Como por ejemplo, ¿qué te gusta a vos? Yo le agrego el gin tonic. Ok. Ajá. En mi caso, soluble de yerba mate. También hay solubles así, vienen igual que el café instantáneo, pero de yerba mate. Bueno, y en eso sí, no sé, si te gusta tomar mate cocido, a mucha gente le gusta tomar mate cocido, que prueben con los polvos solubles. Bien. A ver qué les parecen. Para mí están buenísimos. Genial. Y tienen otro gusto. Otro gusto. Sí, claro, no es lo mismo que el saquito de mate cocido. No es lo mismo. Ahí va, bien. Para mí, superador. Sí. Ahí depende de cada uno, ¿no? Y como última, claro, ¿no? ¿Dónde encontrarte? Digamos, tenés tus redes que están muy claras, digamos, donde está volcado todo tu trabajo, o los lugares donde participás, o sos parte, digamos, ¿no? ¿Cómo Exacto. te pueden encontrar ahí? Sí, en mis redes generalmente comunico mucho por Instagram. También tengo LinkedIn con mi nombre, que es Angélica Echenique. Y bueno, en mi teléfono, ¿sí? Que está en mis redes también. Buenísimo. Angélica, muchas gracias. No, a vos. Si te quedaras sin internet, ¿qué onda? ¿Vas a salir a protestar con una remera que diga "Quiero de vuelta la conexión"? Nah. Mejor sumate a la sintonía de Radio Provincia. El Negro Gutiérrez tiene la posta. Sin conexión. Visita nuestra red social www.facebook.com/sinconexión LT17 y reviví todas las columnas.